Don Aaron Rivero, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por invitarnos a tu programa. Bueno, tenemos dos cosas diferentes, ¿no? En Jupol sabéis además que siempre hemos llamado para hablar muy particularmente del tema de la equiparación, que aquí lo hemos defendido siempre porque es una cosa que es evidentemente de justicia. Y siendo una cosa evidentemente de justicia, desde tiempos de Montoro lleva suspendida, en fin, suspendida, avanzando en realidad con una especie de tela de Penélope, que Marlaska dijo que aceleraría y al revés lo que ha hecho ha sido enemistar al bloque policial en la negociación. Ahora mismo, ¿cómo está la cosa? Pues ahora mismo, efectivamente, sigue parado, como tú bien dices, desde el año 2018, que hubo una buena subida en el salario de todos los policías, pues a día de hoy nos vemos que la diferencia salarial que existe entre la nómina de un mozo de escuadra y de un policía nacional o un guardia civil sigue siendo en torno a 700 euros y no solo en nómina, sino que también vemos como la jubilación de un policía nacional y de un guardia civil es muy superior en años a la de cualquier otra policía en España. Somos los únicos policías, los policías nacionales y los guardias civiles, que nos jubilamos a los 65 años, mientras el resto de los policías del Estado, policías locales, ertzainas, mossos de escuadra, se jubilan a los 59 años y sin pérdida de poder adquisitivo. Nosotros perdemos en torno a 1.000 euros mensuales cuando nos jubilamos. O sea, es una auténtica vergüenza, como bien decís aquí. Sobre este asunto, reiteradas veces ha dicho el Gobierno, insisto, desde tiempos de Montoro, que es desde cuando yo sigo esto, que había partida. Luego no la había, de presupuestaria, quiero decir. Se dio una subida y se quitó, y daba la impresión de que con esa subida, la primera a la que tú te referías, el Gobierno se quitó del medio. Dice, ya he hecho lo que dije y ahora no quiero saber nada más. Y quedaba la cuestión de la jubilación, efectivamente, y otras muchas más cuestiones, lo que es la reglamentación del servicio, en fin, de cada uno de los guardias en comparación con las policías. Ostras, ¿tanto dinero es? Pues, hombre, nosotros ya cuantificamos en el año 2017 que la equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con los policías autonómicos suponían 1.500 millones de euros a las arcas del Estado, que tampoco es tanto dinero para el presupuesto que hay en un Estado. Y en ese ministerio del que todos nos acordamos cuando hablamos de dinero, efectivamente, sí. Particularmente en ese ministerio, ya. Bien, vale, Claro. ya lo digo yo, no hace falta que lo digas tú. Bueno, 1.500 Y, millones de euros la equiparación. Bueno, claro, nos dieron 800, pues entendemos que nos faltan casi otros 800 millones de euros para poder culminar esa equiparación salarial. oye, hablando, me gustaría dar la palabra a los contertulios también, porque el tema de la seguridad evidentemente nos compete a todos, claro, pues todos somos ciudadanos, ¿no? Pero sí que me interesaba mucho vuestra visión de la nueva ley de seguridad ciudadana, que es una ley muy claramente hecha al margen de las fuerzas de seguridad. Efectivamente, es un despropósito de ley. Primero, porque no se ha contado con los auténticos expertos en seguridad pública, que son los policías y los guardias civiles. No es posible, bueno, vemos cómo este gobierno reiteradamente lleva a cabo reformas normativas sin el apoyo de los técnicos. Y esta, como no puede ser de otra forma, pues es una más. Si no cuenta con los que diariamente aplican la normativa que pretende modificar, pues le sale pues esto que le sale aquí, que básicamente es un ataque contra el principio de autoridad de cualquier policía y que al final los más perjudicados van a ser los propios ciudadanos de a pie. Tanto los policías como los guardias civiles con los que yo he hablado, lo que más les hiere, digamos, de esta nueva ley es que en la práctica pasan a ser sospechosos por el hecho de haber detenido a alguien, lo cual realmente os deja a los pies de los caballos o de los abogados del delincuente, en fin. Efectivamente, bueno, habéis hecho un resumen muy bueno de las reformas que más nos implican o que más nos afectan a los policías. Pero bueno, hay estas mismas reformas que nos implican o nos afectan directamente a los policías, definitivamente le van a afectar también a todos los ciudadanos. Pero no solo estas. Se pretende despenalizar completamente la tenencia de drogas en España. ¿Cómo es posible que después de 40 años de programas de ayuda contra la drogadicción, de ayuda a la drogodependencia, de repente, por una ocurrencia del gobierno,
pues se despenalice y se permita llevar ciertas cantidades de droga a cualquier persona por la calle. Ya. Oiga, pero es que encima nos va a impedir que realicemos cacheos a esas personas o a una persona que pueda llevar un arma. Porque yo no sé si este gobierno se pensará que las personas que llevan un arma encima la llevan de la mano y se la van enseñando a la gente. No, oiga, la gente que lleva un arma normalmente la lleva escondida. Y si nos impiden poder realizar un cacheo de seguridad en vía pública, como es lo que pretende esta ley, lo único que va a conseguir es que la ciudadanía corra peligro porque no vamos a ser capaces de poder incautar ese tipo de armas o ese tipo de sustancias nocivas para la seguridad ciudadana. Una pregunta de Patricia Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor Rivero. Yo le quería preguntar dos cosas, ¿no? La primera es, ¿cuánto tardan ustedes normalmente, los policías, en identificar a una persona? Porque una de las cuestiones que se cita, ¿no?, en esta modificación legal es que se disminuye el tiempo de 6 a 2 horas, ¿no? Y imagino que será poco, pero por simple curiosidad. Y la segunda es, ¿qué le parecía esta rebaja del 50% de las sanciones a las personas que tengan unas rentas inferiores? Si no cree usted que esto es un claro llamamiento, por ejemplo, a que salgan los más jóvenes, que por cierto son los que están más desempleados en este país, a la calle. Gracias. Bueno, pues en cuanto a su primera pregunta, depende mucho de la ciudad donde estemos. No es lo mismo en Madrid. Aquí en Madrid tenemos una comisaría prácticamente, bueno, por distrito, hay 50 comisarías en Madrid y es mucho más sencillo identificar a una persona que en un puesto de la Guardia Civil de Soria. Imagínese que hay circunscripciones de la Guardia Civil que tienen una demarcación de 100 kilómetros de diámetro. Es una barbaridad, es imposible, porque encima no solo que nos limitan el tiempo para identificar a una persona, sino que encima pretenden que después de identificarla le devolvamos al mismo sitio donde estaba, haciendo de taxistas, porque parece que es lo que le interesa al gobierno, que nosotros pues seamos de todo menos policías. Hay un déficit importante de medios policiales en la calle y pretenden que nos dediquemos a llevar a los ciudadanos que no portan su documentación encima al lugar donde les hemos identificado. Bueno, pues esto es otra de las ocurrencias de esta reforma. Paco Álvarez. ¿Qué tal, señor Rivero? La verdad es que no sé por dónde empezar, porque es que es tan terrible todo, pero le quería poner dos casos concretos para que todos lo entendamos. Por ejemplo, si hay una manifestación que ya no hace falta, o sea, quiero decir, hay unos señores que deciden cortar la calle y yo, por ejemplo, pues estoy yendo con mi mujer al hospital y no sé, y como no me dejan pasar porque han decidido que es una manifestación espontánea, quiero pasar, ¿qué es lo que me ocurriría? Pues que se tendría que aguantar. Claro, vale, estupendo. Y Lastimosamente, la segunda, si esos manifestantes, por casualidad, llega la policía, que como no están haciendo nada ilegal, no sé por qué iba a llegar a la policía, y de pronto 10 de ellos no tienen carnet de identidad, tienen que irselos llevando a los 10 a la comisaría, y entonces 10 policías se tienen que llevar a 10 supuestos manifestantes a las comisarías y por lo tanto no se queda nadie a defender a los ciudadanos en la calle. O sea, quiero decir, es que ¿cómo puede hacerse tan mal una ley así? Pues porque no cuenta con el aval o con el apoyo técnico de los policías y de los agentes de seguridad. Es que ni aposta. O sea, quiero decir, es que si se lo hubieran preguntado al cojo manteca, sería la ley que hubiera hecho. Es increíble. La verdad es que es un despropósito el hecho de que no se comuniquen las manifestaciones. Nosotros somos expertos ya en manifestaciones desde Jusapol y Jupol, porque, como bien sabéis, nosotros hemos hecho más de 200 manifestaciones a lo largo de nuestra historia en los 5 años que llevamos. Y a muchas he ido y espero ir a la de este fin de semana también, porque no es solo para policías, es para... Porque ahí vosotros sois la primera línea contra toda la barbarie ahora mismo, contra los bárbaros. Efectivamente, es verdad, es verdad. Pero como que os decía, sin la gente que se quiera manifestar ejerciendo su legítimo derecho de reunión o de manifestación y de reivindicar lo que ellos consideren oportuno, nosotros como policías tenemos la obligación legal de permitirles que reivindiquen y que se manifiesten en condiciones de seguridad, para que nadie que externo a la manifestación les ataque, ni nadie que esté en esa manifestación impida el normal desenvolvimiento de la vida de cualquier otro ciudadano de a pie. No tiene por qué un ciudadano
sufrir las consecuencias de que yo me manifieste o de que otro se manifieste. Por eso se hace la comunicación previa, para que haya un dispositivo de seguridad, tanto de Policía Municipal, que pueda redistribuir el tráfico, como de Policía Nacional, que pueda hacer frente a posibles actos vandálicos o agresiones que se produzcan, tanto por parte de agentes externos a la manifestación como de los propios manifestantes. Si es que es muy sencillo. Sí. Si usted quiere manifestarse pacíficamente, pues comuníquelo y se hará un dispositivo de seguridad acorde que le permitirá que usted pueda ejercer su derecho libremente. Si es que se ha hecho así toda la vida y no ha habido ningún problema. Antonio González Terol, última pregunta. Aaron, una pregunta. Por ver dos casos prácticos. Yo que voy a un ayuntamiento, ahora hay fiestas patronales, resulta que me informan como alcalde que hay habido un robo en vía pública, que parece ser que hay unos chavales con cuchillos. Entonces ahora yo llamo a la Policía Nacional y la Policía Nacional no puede identificarlos, mejor dicho, no puede cachearlos, no les puede retener armas. ¿Esto es lo que va a decir la nueva ley? Sí, a ver, una cosa es un delito y otra cosa es la prevención, ¿vale? Nosotros ante un delito, lógicamente, tenemos que actuar y detener. Pero lo que nos impide esta ley es que, a no ser que se produzca un delito o que corra un grave riesgo a la vida, no se puede cachear a las personas porque, como os he dicho anteriormente, no pretenderá creer nadie que las armas esta gente las lleva en la mano y a la vista de todo el mundo. Normalmente la gente que lleva un arma la lleva oculta y con clara intención de utilizarla, desde luego. Y Aaron, no lleva nadie... Detenido y no puesto a disposición judicial, tú al señor que va con un machete, le has cogido el machete o le has cogido el móvil que ha robado, lo vuelves a llevar como buen taxista, no policía, al mismo recinto ferial donde ha robado, ¿no? Si está detenido, está detenido. ¿Vale? Si está detenido, no, pero pasa a calabozo y en el plazo que sea necesario, cuando se realicen las investigaciones mínimas oportunas, se le trasladará a disposición judicial. Estamos hablando con esta ley de infracciones administrativas, ¿vale? Lo que son la tenencia de armas de manera ilegal, que llevan un machete que no pueden llevar, un arma que no pueden llevar, consumen sustancias tóxicas que no pueden consumir, ¿vale? Que no son tipos delictivos, son cosas distintas. Y cuando hay un delito, lógicamente, tenemos que actuar, porque el Código Penal, por suerte, no se ha modificado todavía en estos aspectos. Pero bueno, en otros sí. Y solo otro punto. Creo que el borrador en algún momento llegó a decir algo que la presunción de veracidad de la policía se retira. ¿Vale lo mismo la palabra del detenido que del policía o del guardia civil? Lo dice y le voy a leer exactamente lo que dice. Es gravísimo. Siempre que resulte que para que se tenga en cuenta tiene que resultar coherente, lógica y razonable. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el legislador en este caso se debe de pensar que la policía no es ni lógica, ni coherente, ni razonable y que nosotros nos inventamos las actas de denuncia o los atestados policiales. Y lógicamente pone al mismo nivel la palabra de un policía con la de un infractor. Y nosotros, desde luego, somos expertos en seguridad pública, somos un servicio público, somos la institución o las instituciones, Policía Nacional y Guardia Civil, mejor valoradas del Estado, que no puede decir lo mismo el Gobierno. Y yo creo que este ataque, que además viene en contradicción con la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que ya recoge el principio de veracidad para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, pues yo entiendo que este artículo no puede salir en estas condiciones, en esta redacción. Es gravísimo, desde luego. Don Aaron Rivero, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en El Gato al Agua. Seguimos esa manifestación este fin de semana y la reivindicación de Jupol y Jucil, como venimos haciendo desde el principio. Gracias mil. Buenas noches. Muchas gracias y desde aquí invitamos a todos los ciudadanos a que nos acompañen porque somos, como tú bien has dicho, la última línea de defensa que tenemos frente al delincuente.